Hoy hablaremos sobre bioarte. La ciencia y el arte son disciplinas aparentemente distintas, pero que están interconectadas de diversas maneras. Tanto la ciencia como el arte parten de la curiosidad y el asombro con una base poderosa de imaginación. Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia sirve de vehículo para expresar el arte? Conozcamos un poco más acerca de bioarte con el doctor Jorge Arias Arias, docente de la Facultad de Microbiología e investigador del Centro de Investigación de Enfermedades Tropicales, CIET, y el Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer, CICICA, de la Universidad de Costa Rica. Jorge, bienvenido a Conciencia. Es la primera vez, que no sea la última. Ojalá. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a usted y al equipo de producción por la oportunidad. Muchas gracias, Jorge. Hablar de un tema realmente fascinante. Toda su formación académica ha sido en el área de la ciencia, particularmente en microbiología, posteriormente en virología. ¿De dónde surge su talento artístico? Bueno, el arte ha sido parte de mi vida siempre. Ha estado presente en todos los momentos de mi vida, precisamente porque mi madre fue estudiante de la Facultad de Artes de esta universidad y posteriormente ella montó un taller de grabado en vidrio y de vitrales y así fue como sacó adelante la familia, 5 hijos a punta de arte. Entonces el arte, y le debo mi vida al arte, siempre ha estado en todos los momentos. Entonces algo heredado, podríamos decir, prácticamente. Sí, yo diría que a vos que te gusta la genética, yo creo que yo heredé unos constructos mentales de mi madre, ya viene algo innato. No heredé la virtuosidad que tiene ella para expresarse por medio, digamos, de sus manos, creando o dibujando o pintando, pero hay algunos constructos que me ayudan en la parte del diseño. Y también me han ayudado en la ciencia, aunque la gente no ve la relación. Hay mucho del arte que vos aplicás en la ciencia también. Se dice que todo esto es adquirido, más bien, ¿verdad? Vos en tu hogar, digamos, viendo a tu mamá, entonces adquiriste, digamos, ese talento de una u otra forma. Sí, es que siempre estuvo presente, o sea, y más cuando es una actividad de la que se subsiste. ¿Y siempre tuviste claro, Jorge, que ibas a relacionar ciencia y arte? Es muy extraño porque yo de niño siempre quise ser científico, me encantaba, me intrigaba mucho el porqué de ciertas cosas, siempre tuve esa inquietud de descubrir cosas, pero también me gustaba mucho el arte, pero no traía esa virtuosidad que ya les mencioné. O sea, yo dibujaba y pintaba, pero no llegaba a eso que hacía mi madre. Y posteriormente con los años fue que encontré mi manera de expresarme en las células. Aunque parezca algo extraño, ahí fue el nicho en el que encontré con la fotomicrografía la manera de poder expresar esas inquietudes. Jorge, a usted se le conoce como un bioartista costarricense emergente. Expliquemos cómo definimos nosotros un bioartista y por qué emergente. ¿Cuántos, emergente a propósito de cuántos otros bioartistas tenemos nosotros en el país? Bueno, un bioartista es un individuo que se expresa a través de un medio codificado genéticamente. Esa sería mi manera de definirlo. En cuanto a cuántos bioartistas hay en el país, la verdad no tengo idea. O sea, no tengo idea. Por eso me llama la palabra emergente, porque yo conozco solo a Jorge Arias. Vieras que lo emergente más que una cuestión de ser único, es en el sentido de que hasta ahorita estoy exponiendo y estoy dedicándome al arte.
O sea, es emergente porque hay muchas obras que hice pues, hace más de 16 años empecé a hacer obras, sin embargo hasta ahora las estoy mostrando y hasta ahora me estoy comprometiendo con la labor artística. Entonces el emergente viene de ahí, de que es algo que hasta ahora está empezando en el sentido ya de exponer, de mostrar y de comprometerse con la actividad como tal. ¿Es posible unir la ciencia con el arte? Yo creo que están unidas, siempre lo han estado. Creo que la separación es un dejo de la modernidad que en realidad hay que superarlo. Toda actividad científica requiere un poquito de arte y toda actividad artística requiere un poquito de ciencia. Usted me va a disculpar, pero a mí en lo personal, para mis colegas científicos, pero yo creo que desde que la ciencia se desligó del arte se volvió un oficio. Y tanto el arte como la ciencia no pueden ser oficios, son más filosofías. Y no son oficios porque no son cosas que podamos decir que hacemos en un horario establecido. No trabajamos de 8 a 5, o sea, vos estás trabajando y no sabes en qué momento se te va a manifestar algo, tanto en ciencia como en arte. Vos como científico lo sabes. Muchas veces no hay nada más mentiroso a veces que uno le diga, ya voy. A un científico no le puedes creer, a un artista tampoco, porque no sabes qué te va a pasar en el laboratorio, qué te va a pasar en el taller y qué atrasos vas a tener en el momento. Entonces a veces es como, la gente lo espera a uno y yo siempre vacilo con mis colegas de eso, de que no hay nada más extraño que el tiempo para un artista o para un científico, o sea, se les va. Entonces no puede ser algo tan tajante. Entonces de ahí que no pueda verse como un oficio, y no tiene que verse como un oficio, porque si es un oficio, caemos en las presiones que ha caído la ciencia últimamente, que ahora hay presiones de mercado, y eso tiene que ver mucho con el hecho de que se vuelva un oficio y con el hecho de que se desligue del arte y que deje de verse como una filosofía como tal. La ciencia es filosofía natural, y así de ahí nació, y esa es la labor que se requiere hacer. Y tanto el arte como la ciencia tienen cuestionamientos de realidad o realidades. Entonces ambos vamos para el mismo lugar, estamos lidiando con la misma existencia. El arte viene a aportar algo muy importante, que a veces en la ciencia nos lo excluyen, y es el hecho de la emoción. Me gusta mucho el tema de lo que es emoción en la ciencia, porque a veces por el abordaje cartesiano nos dicen que no, que tenemos que ser completamente objetivos. Pero actualmente estamos en una encrucijada en la que, por ejemplo, cuestiones de la física clásica empiezan a dejarse atrás y empezamos a meternos en la mecánica cuántica y empezamos a ver que sí hay un factor de subjetividad, incluso en la ciencia. Incluso en la ciencia, Entonces ahí es la emoción que te digo que trae el arte Correcto. a la mesa. Vamos a hacer una primera pausa, Jorge, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con Jorge Arias, quien es docente de la Facultad de Microbiología e investigador del CIET y del CICICA. CIET, Estudios Tropicales, Centro de Investigación de Estudios Tropicales, y CICICA, Cirugía y Cáncer. Jorge, ¿por qué Dulbeco? El seudónimo. En realidad me lo gané también. Es una historia vacilona. Primero que todo, Renato Dulbeco es un virólogo muy famoso del siglo XX, premio Nobel 1975 en Fisiología o Medicina, junto con Howard Temmin y David Baltimore, porque ellos describieron los virus oncogénicos, o sea, que generan cáncer, y la transcriptasa inversa. Dulbeco aportó muchísimo
porque ese descubrimiento le permitió encontrar la asociación entre el cáncer y los genes. Y posteriormente eso hizo que él mismo instara a la comunidad científica en lo que fue el proyecto del genoma humano. Porque si el cáncer tiene que ver con problemas genéticos, comprender la genética nos va a ayudar a evitar el cáncer. Entonces es un personaje muy famoso. Él inventó un método para cuantificar virus, se llama la técnica de placas de Dulbeco. Y yo aprendí esas técnicas de virología clásica de la mano de la doctora Laia Hunhofer, que fue mi primera mentora, y posteriormente, haciendo el doctorado bajo la tutela del doctor Rodrigo Mora Rodríguez, modernizamos la técnica de placas de Dulbeco. La hicimos de ser un método de punto final a ser un método en tiempo real por imagenología de células vivas. Eso lo publicamos en una revista que se llama Viruses, y de ahí que me gané el sobrenombre de Dulbeco precisamente por esa investigación. Ah, a usted le dicen Dulbeco. Muchos compañeros me empezaron a vacilar con eso. Ah, posteriormente, ya. Entonces, para hacerle un homenaje al científico, terminó usted siendo Dulbeco. Exacto, tomé ese seudónimo para la parte artística. Jorge, a usted lo describen como cuestionamientos filosóficos inherentes a la modernidad. ¿Qué quiere decir usted con esto? Bueno, también a la posmodernidad. Ando como entre esos dos espacios. Yo empecé trabajando mucho algo que yo llamé paisajismo molecular. Empecé mucho en el microscopio, digamos, tenía muestras que, por ejemplo, trabajaba desde el punto de vista científico, terminaba mi labor científica, ya tenía mis resultados y luego me quedaba ese paisaje para explorarlo. Y me iba, y me metía ahí y empezaba a encontrar cosas que me hacían analogías con el macro. Entonces empecé mucho en esto del juego del micro y el macro y el micro. Y empecé a trabajar algunas temáticas, como la evolución, por ejemplo, desde abordajes modernos, el mismo paisajismo, como te mencioné. Hay obras que tratan, por ejemplo, de el roble sabana, hay obras que tratan de arrecifes. Esas fueron como las primeras obras. Ya posteriormente empecé a meterme en temas un poquito más posmodernos, la digitalización, la virtualidad, la biopolítica, el transhumanismo, y siempre son cuestionamientos de cosas que va uno viviendo en el día a día también. Y casualmente le iba a preguntar sobre eso. Además de lo biológico, usted incluye aspectos culturales, aspectos sociales en sus obras. Coméntenos al respecto. Sí, el bioarte, desde mi perspectiva, no es simplemente porque se utiliza un medio biológico. Yo trato de plantear una vertiente de bioarte en la que el mismo espectador de la obra, con su biología, es el que completa la obra. La obra en sí no está hecha, pasa también en la conciencia de la persona que la observe. Entonces ahí es donde se incorpora un poquito de este aspecto social, y también las temáticas que se abordan, hay temáticas de índole social. Por ejemplo, las migraciones, las guerras, las desapariciones, y eso es lo que yo llamo bioarte social. Entonces es un bioarte que va también a hacer crítica en estos espacios y a tratar también de visualizarlos y de hacer un poco de conciencia tratando ese tipo de temáticas. Interesantísimo. ¿Cómo combina usted sus conocimientos en virología con sus obras artísticas, Jorge? Están completamente entrelazados. Intrínsecamente relacionadas. Sí, hay por ejemplo una obra que se llama OPH, que es dedicada a Oppenheimer, y hago una analogía entre una bomba atómica y una infección viral evaluada por la técnica de placas de Dulbeco. La placa empieza a crecer concéntricamente hasta que destruye completamente ese microcosmos que hay en esa placa, por así decirlo. Entonces, mucho de las técnicas de virología las aplico para hacer bioarte. A veces utilizo, por ejemplo, infecciones virales
con virus modificados genéticamente que yo ensamblo, que son virus que en lugar de infectar lo que hacen es codificar por color. Entonces es una manera en la que físicamente puedo hacer que un color aparezca a cierto tiempo en la obra, porque mucha de la obra es audiovisual también, son videos en el tiempo. Entonces, si yo quiero que un color aparezca de manera física, un color que no está al principio, lo puedo codificar genéticamente utilizando un virus. Entonces, mientras el virus se expresa, me da tiempo para que el color no aparezca desde el principio. A veces también utilizo las infecciones virales. Hay ciertas infecciones que hacen ciertos efectos citopáticos que generan ciertas texturas en las células y dan efectos, por ejemplo, acuarelados, y evocan a metodologías artísticas tradicionales. Por ejemplo, el virus del herpes hace eso, hace unos incisios que cuando los marcas con fluorescencia genera un patrón difuminado en el fluorocromo, y esto hace que se vea como acuarelado. Entonces utilizo mucho eso para trabajar sobre todo con la textura a nivel de las obras. Qué interesante, Jorge. Hagamos una segunda pausa y ya regresamos. Estamos conversando sobre bioarte con el doctor Jorge Arias Arias, investigador, docente de la Facultad de Microbiología del CIET y del CICICA. Hablemos de una de las colecciones, El Científico, una breve descripción y alguna de las obras características de esta colección. Bueno, El Científico es la primera colección que hice. Es una colección que realicé durante 16 años de investigación científica, por eso se llama El Científico. O sea, toda la investigación que he hecho, que casualmente son 16 años en la universidad, durante esos 16 años realicé obras relacionadas con los distintos proyectos, abordando distintas temáticas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos una obra que se llama Tchaikovsky, Opus 20. Esta fue la primera investigación en la que yo trabajé en la universidad, con la doctora Laya Jun y la doctora Alexandra Rucabado Romero. En ese momento estábamos investigando el efecto del virus del dengue sobre la microvasculatura humana. Entonces, uno de los modelos que teníamos eran células de músculo liso de arteria umbilical humana, o sea, células sacadas de cordones umbilicales humanos. Y queríamos ver si el virus infectaba dichas células. Entonces procedimos a hacer ensayos de infección y de marcaje del virus, y como ven ustedes en esta obra trata de eso. La célula que están viendo en verde es una célula que está infectada con el virus del dengue, porque lo marcamos con un anticuerpo acoplado a un fluorocromo de color verde. Realizamos una contratinción con un colorante que se llama azul de Evans, que tiñe los citoplasmas de las células no infectadas en rojo, y posteriormente los núcleos de las células se tiñen en azul. Esa era la pregunta que estábamos buscando, si las células se infectan o no se infectan. Entonces, el hecho de ver la célula en verde es afirmativo de que esas líneas celulares permisivas a la infección por el dengue. Y cuando yo me encontré este campo visual, que fue el de los primeros que vi, me reveló que las células efectivamente se infectaban, no pude dejar de hacer analogía con el cisne negro de Tchaikovsky en el Opus 20, que es el ballet. Entonces aquí vemos que está el cisne negro, que es la célula infectada, entrando a escena, es el personaje principal, acompañado de los personajes secundarios, que son las células no infectadas, que están acompañando, precisamente porque los porcentajes de infección eran muy bajos en esa línea celular. Qué interesante. Caballito Mar, Arrecife, cambio climático. Esas son obras que tienen que ver mucho con esto que yo le llamo paisajismo molecular.
eran analogías del macro en el micro. Y lo de cambio climático tiene que ver con lo que estamos viviendo. Hay una serie de obras dentro del científico que tratan sobre el cambio climático. Tratan sobre, por ejemplo, los huracanes, los tornados, pero visto, por ejemplo, a través de una infección viral en un cultivo. O sea, algo que es letal para ese mundo microscópico en ese momento, representado de manera análoga como este cambio que estamos teniendo está afectando completamente a las personas. Hay obras que están enfocadas en eso, en una llamada de atención a lo que estamos viviendo también, pero visto desde una perspectiva microscópica. Interesante. Una de las colecciones es casualmente El Bioartista. Esa es la segunda colección. Eso es ya cuando hice la transición. ¿Cuándo hizo, perdón? La transición. Ya no estaban haciendo investigación científica que me permitía hacer bioarte de manera colateral, sino que ya estaba enfocado completamente en hacer bioarte. O sea, empezaba la actividad artística de cero, no como algo unido a la actividad científica. Entonces ahí son obras audiovisuales y ya no es simplemente la fotomicrografía, sino que tomo la fotomicrografía como un recurso compositivo. Y ya luego por medio de arte digital empiezo a componer y les hacemos música específica. Entonces son obras completamente audiovisuales. Simetrías virales. Simetrías virales es una colección muy interesante porque resulta que yo trabajaba con virus y hice una investigación en la que actualizamos o hicimos esta técnica de placas de Dulbeco en tiempo real. Trabajé con 5 virus de importancia médica. Sin embargo, yo nunca los vi porque trabajamos con herramientas convencionales. En un microscopio normal no puedes ver un virus y la microscopía electrónica no es algo que puedas hacer de rutina siempre. Entonces, en esa investigación yo nunca vi los virus. Yo veía el efecto que hacía el virus sobre la célula, mas nunca vi los virus. Entonces, para sacarme el clavo, decidí hacer una colección tomando las estructuras a nivel molecular por biología estructural de esos virus. Tomé los archivos, los visualicé con un programa de visualización molecular y los tomé como un punto de partida para empezar a componer. Y de esta manera también mostrarle a las personas cómo se ve un virus, o sea, cómo es la estructura de un virus desde un abordaje artístico. Y luego colaboré en esta misma colección con un artista visual mexicano que se llama Carlos Infante Luján y le hicimos realidad aumentada. Entonces son obras interactivas, o sea, la gente tiene la obra tiene una parte audiovisual que yo hice, toda la parte audiovisual, y Carlos hizo la parte de realidad aumentada. Entonces la gente saca su teléfono, escanea un código, lo presenta a la obra y el virus se sale. Entonces es una manera de llevarle a las personas y democratizar esta ciencia para que no sea tan abstracta, que la gente pueda palpar ese tipo de cosas. Jorge, muchísimas felicidades y desde luego le deseamos muchos éxitos en esta disciplina del bioarte. Muchísimas gracias a ustedes. Más adelante lo invitamos de nuevo para ver otras obras suyas. Por favor, encantado. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal 15 UCR, no sin antes ver nuestro segmento Conceptos. Esta obra es una de mis favoritas y se la dedico a la República de Colombia. El año pasado salió el informe de la verdad sobre todo lo que pasó en la guerra con las FARC. Cuentan muchísimas cosas que ocurrieron, atrocidades que sufrió el pueblo. Y yo estaba trabajando con algunas líneas celulares que había modificado genéticamente. Estas células que ven acá en amarillo son unas células que yo modifiqué genéticamente para que codificaran por una proteína amarilla. Son unas células de embrión, de riñón embrionario humano, que están cultivadas sobre una base de células de cáncer de cuello uterino humano, que son las que están en azul atrás. Resulta que en el medio yo coloco una sustancia que cuando la célula se muere, esa sustancia se mete dentro de la célula
y marca de color rojo el núcleo de la célula. Y en el video no hay ninguna animación digital, eso está ocurriendo analógicamente. Lo que queríamos abordar, tanto con la música como con lo visual, era lo que pasó durante el conflicto, pero también dar un poco de esperanza de que se puede reconstruir. Entonces la obra es un loop interminable de destrucción y reconstrucción. Esto fue Conceptos. No olviden visitar nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.